días. Vamos a comenzar entonces nuestra mesa de experiencias educativas de SECA Chile, donde vamos a poder conocer y conversar un poco sobre la labor que está realizando en algunos museos y algunos profesionales que pertenecen a SECA Chile. Vamos a conocer sus experiencias entonces en esta mesa. Vamos a comenzar con la participación de la señora Cecilia Infante, con la exposición Intermarea, construcción didáctica de una exposición itinerante. Cecilia Infante es licenciada en Antropología Social de la Universidad de Chile. Ha realizado diferentes cursos en el ámbito de la educación en museos y actualmente es profesional asesora de la Subdirección de Museos, coordinadora de educación. Es además coordinadora del proyecto Zona Didáctica Museos, que incluye diversos desarrollos educativos para museos, y está a cargo de la coordinación en diseño, metodología y contenidos de las salas didácticas, salas de animación, exhibiciones interactivas y guías didácticas de los museos de IBAM. Entonces, dejamos a Cecilia que nos cuente su experiencia. Yo les voy a contar de una experiencia que tuvimos el año pasado de realizar una exposición temporal con enfoque educativo desde la Subdirección de Museos, que iba al Museo de Historia Natural de Valparaíso para luego itinerar por diferentes museos de la DIVAM. Lo que les voy a hablar es del proceso de cómo se construyó esta exposición, porque muchas veces hablamos de los resultados, pero no de cómo se hacen las cosas. Aquí vamos a ir conociéndolos paso a paso, cómo fuimos haciendo esta exposición. Teníamos como idea una base de una chiquilla que nos llegó a presentar un libro que había sido su proyecto de título, José Carmona. Estaba sin publicar, era un dibujo muy bonito, muy atractivo, y en base a ese dibujo sale la inspiración para esta exposición. Pero este era el dibujo inicial, había que musealizarlo, había que convertirlo en una exhibición de museo, había que darle una tridimensionalidad, había que ponerle objetos, había que hacerlo diferente. Pero siempre conservando lo que partió, lo que nos entusiasmó, que era un libro. Queríamos hacer entonces con esta exposición un gran libro que nos mostrara el borde costero de Chile, desde el norte hasta el sur, donde íbamos a tener todas las regiones representadas. No queríamos perder ni ocultar el concepto del libro. Entonces, eso también es importante incluso para la materialidad en que se hizo la exposición. Se hizo en cartón muy duro y protegido con madera. Entonces se dejaba ver este cartón para conservar la textura de papel. Entonces tenemos un desafío, tenemos algo que hacer, tenemos la intención y también teníamos los tiempos. Queremos mostrarle borde costero y nos interesaba mucho ciertos objetivos que queríamos dejar bien claro, no era una exposición cualquiera. Queríamos destacar el valor del ecosistema intermareal, sus características, lo que implica vivir sometido a estas rompientes de ola, el tener que apegarse a los sustratos, en que hay diferentes sustratos, hay rocas, hay arenas, hay diferentes tipos de arena, y queríamos dar a entender todo esto. Por otra parte, nos importaba muchísimo dejar claro las adaptaciones que habían en los sistemas costeros, cómo se adaptaban estos seres para poder vivir en este ambiente tan inhóspito. Y también nos interesaba mostrar la gran diversidad que había. No eran un tipo de animales, dos tipos de animales, flora, fauna. Queríamos mostrar esta gran diversidad que a veces son cositas bien pequeñas y que uno no las llama la atención. Y por la parte posterior de este gran libro, que es un libro que al final
ocupó todo el hall central de lo que va a ser nuestro gran Museo de Historia Natural que va a estar en Valparaíso. Este era el libro, tenía cara delantera que tú lo visitabas, esta era la costa chilena, y por atrás temas en que el hombre ha ido estudiando sobre el mar y conocimientos que tiene frente al mar y cómo nos involucramos en su protección. Lo vamos a ver, yo ahora solo poco a poco les voy a ir contando. Nos interesaba así que la gente se deleitara, le gustara, observara, escudriñara, teníamos todo esto planteado. Entonces, ¿a quién y cómo servimos? Nos planteamos, este es el paso antes de hacer la exposición. ¿Cómo vamos a servir? ¿A quién vamos a dirigirnos? Etcétera. El grupo familiar. Niños, adultos, no nos interesaba un grupo específico, sino que era el grupo. El grupo familiar podía tener una instancia de observación, curiosidad y visitarnos. También queríamos ver cómo integrar la tecnología, pero que no nos quebrara este concepto de libro. Era un desafío. Queríamos incluir algo de tecnología porque queríamos mostrar unos videos del fondo de este mar que no se podían ver y no se podían poner, y queríamos ponerlos. Queríamos mostrar más fotografías, más elementos, y queríamos acudir a este elemento que es la tecnología, pero sin que nos rompiera esta atmósfera que teníamos en mente. ¿Teníamos recursos económicos? Sí, teníamos los recursos, pero teníamos 4 meses para toda la producción. O sea, era una cosa bastante rápida de hacer. Entonces, el paso 2, ya sabíamos lo que queríamos, teníamos nuestro público, nuestro objetivo, entonces mano a las obras. El primero que tenemos que definir al mano a la obra, nosotros aquí como ente público, es hacer una licitación. ¿Y cómo hacer una licitación? Y explicarle al que se va a subir a esta licitación qué queremos hacer. Entonces, construimos, en teórico, todo lo que queríamos ponerle a esta exhibición. Queríamos que llevaran textos poéticos, queríamos que llevaran poesía, queríamos que llevara cédulas, queríamos que llevara troqueles, queríamos que llevara los videos, entonces, todo lo que queríamos tenía que ir en esta licitación. Entonces construimos un guión que iba con más información de la que íbamos a poner en la exhibición, donde estaban todos los seres animales que íbamos a tener exhibidos. Y en este guión empezamos a trabajar con Andrea Vivar, que nos entregaba la información desde el Museo de Valparaíso, y ir colocando qué íbamos a conservar de texto del libro, qué íbamos a colocar anexo, qué íbamos a tener que recolectar para la exposición. Hicimos un guión de qué queríamos, tanto como de objetos, de textos, de juegos, de imágenes. La exhibición tenía que incluir juegos también. Y entonces hicimos un código, y con este código, esta es una de las áreas, visitamos la exposición. Entonces, ya licitada la exposición y también teniendo estos códigos, fuimos viendo qué queríamos de la exposición y cómo íbamos a entregar la información. La información la fuimos incorporando en diferentes soportes. Por ejemplo, la gaviota está, lo vamos a ir viendo más adelante, en un ¿sabías qué? Está en un troquel, está en una cédula, está en una adivinanza y está en un juego. El mismo animal le damos diferentes lecturas y a eso complementamos con cada una de las lecturas algo de ese ser. Las cédulas tienen siempre las mismas categorías, pero las cédulas no queríamos que aparecieran así, ¿ya? Entonces están introducidas dentro de este fondo del libro con el mismo sistema de acuarelado. Cuando se abre la cédula, se ve la foto y se ve la información. La voy a mostrar después.
Otro elemento que queríamos eran los troqueles. Los troqueles son, esto era un libro, esos que ustedes conocen que salen como pop-up, que se salen para adelante elementos y salen como en plano. Los troqueles son estos elementos, como aquí vemos la gaviota, que se corta y se pone más adelante. Con eso también le dábamos tridimensionalidad a una exposición que iba a ser itinerante, pero que la queríamos tridimensional, queríamos con espacio. Tenemos cada zona, definimos qué troquel íbamos a poner en cada zona. No era al azar, en una íbamos a tener un ave, en otra íbamos a tener un crustáceo, en otra íbamos a tener una parte vegetal, y así fuimos haciendo que estuvieran todos representados. Surge el piso de la exhibición, un libro no tiene piso, surge el piso de la exhibición, que es importante, por una parte para mantenernos la estabilidad de la exposición, pero también para colocar elementos como cédulas, ahí vemos cédulas, elementos como troqueles que se levantan, y esto es que todavía no hemos hablado de las inclusiones. Toda la exhibición va con objetos y muchas inclusiones. Tenemos los videos se instalan dentro de este libro contemplando, se me fue para adelante, que estuvieran mimetizados con el fondo. Se le hace un marco mimetizado y se adquieren 3 videos, y en los videos, en uno, porque incorporamos el sonido del mar, incorporamos el fondo marino y cómo estos animales se están desplazando. Tenemos uno por cada una de las zonas. Aquí ven también las inclusiones que van surgiendo, que están en el piso. Tenemos áreas de textos lúdicos, adivinanzas, recetas de comida, poesía. Con cada uno de estos elementos queríamos incorporar también un sentido. La comida, la receta de comida, con su fotografía quería evocar el gusto. Las adivinanzas que las incorporó Andrea Vivar, nos van colocando esta cosa lúdica, pero de buscarle el sentido a todos estos elementos que estamos exhibiendo. Bueno, en los videos no solo nos preocupamos de lo que se veía en el video, sino que también del sonido, para darle un sonido de mar, de fondo marino. También teníamos un área de despliegue más tecnológico de fotos, pero no queríamos que se vieran tanto. Entonces, tras estas ventanitas que está aquí, ya me equivoqué. Esta ventanita que está aquí, uno podía ver cómo hemos visto el mar a lo largo de la historia, fotos antiguas del uso de la costa chilena. Ya, el uso de la costa, el uso de la como medio de deleite, también como parte comercial, como parte de extracción de los recursos marinos. Para todo esto, tanto para los objetos como para la fotografía, se hizo una acción de incorporar a todos los museos de la DIVAM y a su personal. Se les solicitó quién podía mandarnos fotos de vistas o de recuerdos de la costa. Y a la vez los museos también se les pidió objetos, conchas, recuerdos del borde costero. Queríamos incorporar esos objetos queridos o que tenía el museo en nuestra exhibición y colocarlos para que cuando les llegue a su región también tenga parte y se sientan parte de lo que fue la construcción de esta exhibición. Entonces aquí tenemos fotos antiguas y fotos y se van viendo una tras otra en estos visores que están por atrás de la exhibición, y hay colocados más de un visor, y en cada uno de los visores hay de estas, por dentro hay de estas maquinitas que van mostrando una foto tras otra. También estos por atrás de la exhibición, es como uno de los objetivos tenía, era incorporar
en cómo yo voy a mantener este litoral, cómo lo voy a cuidar, qué puedo hacer yo, desde mi perspectiva como cualquier visitante de la costa, cómo voy a limpiar y saber qué significa que si yo boto una botella plástica, qué significa si yo boto una bolsa y qué daño puede acarrear. Entonces estamos siempre con los involúcrate y con cosas muy pequeñas. También como entrega de contenido, además de las cédulas, también los sabías qué. Los sabías qué es aquello más asombroso de ese animal. Esa cosa que como que es impactante, que si uno lo lee es muy raro, muy especial. Solo a la vista queda esta parte, el que dice ¿sabías qué? Con el dibujo del animal, y al destaparlo surge la información. Y bueno, también esta área de los conocimientos formales iban por atrás, pero conocimientos formales que también a uno no le, bueno, que encontramos en las pozas, la gran cantidad de animales de las pozas, su clasificación, moluscos, invertebrados, etcétera. Pero también nos fijamos de mostrar también lo que son las arenas. Ustedes sabían que si la arena negra es diferente del animal que vive en la arena blanca y si es más gruesa o es más delgada, todo depende y eso hace que sea diferente lo que se vive ahí. Estos son los hits, sobre todo esta fosa intermareal. Los hits de la exhibición, porque este gran libro plano con sus cosas tridimensionales, sale del libro elementos como la poza intermareal. Nuestra idea es que la gente pudiera tocar. Este es un recorrido familiar por la costa que uno no siempre descubre los animales que viven ahí, no siempre uno los puede ver cercano cuando va a la costa chilena, porque la ola, porque te da susto, etc. Entonces tenemos esta gran poza intermareal en que uno puede tocar y saber de cada uno de los elementos que están aquí. También tenemos una alga y tenemos inclusiones de la alga. Así también tuvimos otros elementos. Y también dentro de este libro teníamos juegos. Juegos que nos llevaban a determinados contenidos que ya eran más profundos, sobre adaptaciones. Dime quién eres y diré qué comes, por tu manera de ser, por tu pico. Y también le mostrábamos para que entendieran los mecanismos. O sea, hay ciertos animales que muelen, hay otros que filtran, hay otros que... Y le mostrábamos con elementos comunes y corrientes, con un colador, era el filtro, con una que se rompen las tenazas. También tenemos las clasificaciones y todas estas clasificaciones y estos elementos iban con muestras. Ya cuando te hablan de un molusco, veíamos los moluscos y los diferentes tipos de moluscos que tenemos en nuestra costa. Todo este proceso de producción es un trabajo multidisciplinario, de mucha gente y mucha gente trabajando. Se licitó, teníamos la licitación, teníamos qué queríamos hacer y ciertos planteamientos que se le pone al equipo externo. Que esto sea trasladable, que sea sostenible, que no cause problemas, pues, ni daño a integridad física de la gente que lo va a usar, que tenga un armado y un desarmado. Todos estos elementos se plantean como necesarios y se estipulan y se escriben, no se dejan al azar. ¿Qué es lo que queremos? Y se prueba, sé que estamos probando cómo funciona el sistema de las adivinanzas, cómo funciona el sistema del sabías qué. Es importante que todo lo que va manipulado esté cubierto con acrílico. El libro de fondo va en color para no preservar esta cosa más de papel puro. Luego viene el paso 4. La línea educativa se concibe como centro productor
y aquí queremos renovar ideas, queremos hacer unos textos muy entretenidos y trabajamos con Andrea del museo, Magdalena Palma y Bernardita Barro, que ellas son periodistas y son en tratar de que estos textos acortarlos, textos pequeños, textos en buena dimensión de letra, para que pudieran ser leídos, pero también entregado la información en diferentes niveles, en que el que quiera más pueda ir y buscar más, pero tampoco entregar unos planos de género de texto muy grandes. Todo este trabajo, junto con la empresa externa, es el que se realizó. Ustedes lo van a tener, no se los voy a leer. Paso 5. Cada uno de los elementos, tenemos una propuesta de diseño global, tenemos las ideas que queremos, tenemos los objetivos asociados, tenemos al grupo que queremos, pero tenemos, y lo teórico, pero teníamos que probarlo, verlo y validar cada uno de los elementos. Luego, evaluar. Una vez que estuviera montada, evaluamos. Ahí tenemos la evaluación, la gente gustó. Pero para evaluarlo, yo, como me quedan 2 minutitos, voy a mostrarle más que nada fotografías. Esto fue la visita y lo que fue la exposición. Son fotografías de Andrea. Preferí poner fotografías de ella porque ella me trabajó. Aquí es un juego, el gran hit que es la posa intermareal. Gusta mucho para tocar, también nos sirve para diferentes públicos, incluso públicos con problemas de discapacidad. Les voy a leer la evaluación que hizo Andrea, pero en esta exhibición nos involucramos tanto en conseguir la información que hasta nosotros mismos fuimos al borde costero a buscar y a mirar y a ver cómo podía ser una visita. La gente nos mandó, de nuestros museos nos mandaban cosas. La visita tuvo 6 meses en exhibición y lo visitaron 37.600 visitantes. En este minuto se trasladó a Limarí. La exposición ha sido un gran aporte para el Museo de Historia Natural de Valparaíso en cuanto a contenidos y diseño. Este tiene grandes ventajas a la hora de realizar atenciones guiadas y también durante las visitas individuales. Al ser interactiva, con tener módulos educativos, juegos e inclusión en resina, genera por sí misma un soporte que permite autoexplicarse, entregar información y contenido científico de manera lúdica, entretenida y amigable. Su composición modular permite utilizar mejor el espacio y generar distintos puntos de atención, lo que no provoca aglomeraciones ni dificultades con públicos masivos. Es de fácil explicación, contiene mucha información que está bien clasificada y distribuida, lo que ayuda al guía a realizar la guía. De igual forma, es muy importante dar una información general a los grupos organizados, localizados en zonas representadas, invitarlos a disfrutar este paseo, reafirmar los contenidos en los módulos. Por ejemplo, el módulo de la posa es de gran ayuda para explicar la diversidad y las adaptaciones. La materialidad debe ser mantenida, pues al ser manipulada constantemente tiende a sufrir daño. Ha sido vista por niños y adultos. En el caso de los niños muy pequeños, ha tenido dificultad con los juegos, inclusiones o actividades que están más altas. En el caso de los adultos mayores, ha tenido complicaciones con las inclusiones que están en el suelo. Quizás una buena alternativa sería, en el caso de los adultos mayores que acompañan a los niños en su visita, disponer de algunas inclusiones de las que están en el piso un poco más arriba.
En Limarí también me mandaron ya las primeras evaluaciones y lo que más les gusta es que tenga la posibilidad de tener interactividad. Gracias, Cecilia. Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda exposición, que está a cargo de Luz Marina Lindegar, del Museo Interactivo Mirador. Su ponencia se titula El cine 3D como recurso museográfico en el MIM. Luz Marina es educadora diferencial, especialista en trastornos específicos del aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en Cultura Científica en el campus virtual CAEU de la OEI Universidad de Oviedo, y desde el 2004 se desempeña como directora de educación del Museo Interactivo Mirador MIM. Ha sido electa coordinadora del Cono Sur de la Red POP, Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, en el periodo 2014-2015, y ha realizado diferentes iniciativas en el campo de la educación informal y acciones de divulgación de la ciencia y la tecnología. Adelante, Luz Marina. Muy buenos días. Antes que nada, mi agradecimiento a la organización del Congreso por la posibilidad de estar acá y compartir con ustedes acerca del cine 3D del MIM, un recurso museológico que reúne las características que nos convocan hoy, que son la creatividad y la innovación. Al MIM, desde su apertura el año 2000, se le conoce como un recurso y un proyecto innovador, ¿no es cierto? Porque la concepción de su espacio, su museografía y su propuesta educativa son innovadoras tanto para la época como para hoy día. En relación a lo primero que hablamos, que son sus espacios, ellos son amplios, abiertos y se insertan dentro de este emblemático edificio que fue construido especialmente para acoger a este museo. Y como edificio recibió el premio de la 12ª Bienal de Arquitectura el año 2000, que sería como un temprano anuncio del reconocimiento que habría de tener a lo largo de los años. Su museografía se inspiró en los más importantes museos interactivos de ciencias del mundo y ha tratado de ir renovando su oferta de acuerdo a las temáticas y tendencias locales. ¿Por qué locales? Este término se lo he copiado a varios colegas latinoamericanos, ¿no es cierto?, que reflejan de esta forma que si bien nuestros museos se inspiraron en los primeros y más emblemáticos museos de Europa y de Estados Unidos, han ido adecuando sus características y sus espacios a las realidades locales, incorporando elementos propios de cada país y de su cultura. El signo de la innovación nos siguió acompañando. En abril del año 2005, el MIM recibe el Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia y la Tecnología que entrega la Red POP, Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, por su programa de itinerancias, hoy llamado El MIM en tu región, el que a la fecha ha recorrido el país de norte a sur, llegando a territorios insulares como Isla de Pascua, Juan Fernández, y pequeñas localidades apartadas como Lonquimay y Gorbea, por nombrar solo algunas. Este programa ya ha recibido cerca de 2 millones de personas y hemos estado en casi 200 localidades del país. También en octubre del año 2007, el MIM recibe el premio chileno a la innovación ABONI 2007 en la categoría Innovación Pública, otorgada por el Foro de Innovación por el trabajo que realiza en su sede ubicada en la comuna de La Granja, en donde ocupa 11 hectáreas concesionadas del Parque Brasil. Al año siguiente, en el mes de diciembre, su proyecto MIM Virtual es reconocido como una de las 50 innovaciones más destacadas del país en materia de educación, por la Cámara de Comercio y la Fundación País Digital, proyecto que implicó virtualizar 6 de las salas del museo y una parte importante de los módulos que la componen,
más recorridos en 360 grados por las salas e interacciones en directo. Principalmente este producto fue para quienes no podían acceder al museo en Santiago. Y también esto nos dio logro a nivel del extranjero. En tercer lugar está nuestra propuesta educativa, basada en la interactividad, el aprender haciendo, la educación entretenida, el constructivismo y la mediación de contenido que realizan nuestros guías para llegar a los visitantes. Y lo que ha hecho que se ha convertido en un referente de educación en espacios no formales de aprendizaje. Esta propuesta educativa se refleja también en sus 14 salas con cerca de 300 módulos interactivos, su programa de recorridos pedagógicos dirigido a profesores para empoderarlos de los contenidos y metodología antes de que ellos realicen la visita con sus alumnos. El trabajo efectuado en su programa Museo Nocturno, que está dirigido a estudiantes de modalidad vespertina, para quienes se abre el museo de 19 a 22:30 horas en 4 jornadas anuales, para que puedan acceder al mismo, ya que por sus horarios de trabajo y de estudio quedarían totalmente marginados de esta posibilidad. Y también esta propuesta educativa se refleja en sus actividades complementarias, tales como las denominadas ciencia asombrosa, actividades de divulgación de la ciencia preparadas especialmente para diferentes grupos etarios en diversas temáticas que acercan la ciencia a lo cotidiano al estilo MIM. También sus recorridos guiados por la sala de electromagnetismo y se mueve, que presenta fenómenos de la Tierra, tales como sismos, vulcanismos y tsunamis. Y por supuesto sus tradicionales talleres emblemáticos de imprenta, construcción, robótica y un espacio central dentro del museo, ya característico y muy especial por ubicarse dentro del MIM, conformando una sala más del mismo, nuestro querido Cine 3D. El Cine 3D está en el MIM desde abril del 2000, denominado en sus orígenes como Sala Intel. Fue inaugurada en esa época por el entonces presidente de la República junto a su esposo y el entonces CEO de Intel Corporation, Craig Barrett, hecho que causó revuelo a nivel mundial por el liderazgo e influencia del señor Barrett en esos tiempos. Es como si hoy día nos viniera a inaugurar, ¿no es cierto?, algo Bill Gates en nuestro país. El cine fue diseñado para una capacidad de 100 personas. Su programación está fijada para dar una función cada una hora, pudiendo llegar a dar 16 funciones diarias si la afluencia de público es muy alta, situación que se concreta año a año durante las vacaciones de invierno de los escolares de la región metropolitana. Actualmente se exhiben 4 películas. Y en la encuesta de satisfacción del público se menciona como una de las salas preferidas de los visitantes, los que mayoritariamente lo eligen como una de las 2 alternativas de actividad complementaria que les corresponden al ingresar al museo. Rápidamente mencionaré la historia de su cartelera, la que comienza el año 2003 con la exhibición de la película llamada Intel Inside Experience, que mostraba un viaje al interior de un computador señalando su funcionamiento. Al año siguiente se estrena la aclamada Time Trek, que relata la formación y evolución del universo y del hombre en la Tierra, y hasta hoy, con su versión renovada, sigue siendo la favorita del público. El año 2005 se incorpora Centrino, que muestra el nuevo procesador Intel, relacionándolo con los grandes descubrimientos del hombre a través de la historia. El año 2006 se suma Chatarra, que trata del proceso de reciclado del acero. Y también ese año Cooperland, que revela la importancia del cobre, sus usos y su capacidad de ser reciclado. Ambas películas surgen por auspicios de empresas privadas. El 2008, gracias a fondos concursables de la Intendencia Metropolitana, se incorpora Región Metropolitana a Ojo de Pájaro, que nos permite conocer sus 52 comunas y lugares emblemáticos de nuestra región. Y finalmente, el año 2009, se actualiza la versión de Time Trek, naciendo su versión 2.0. Y el cerebro humano, que como el nombre lo indica, habla de este importante órgano, su estructura biológica, funcionamientos y mitos a través de la historia. De todo el historial presentado, hoy se mantienen y se presentan en rotativo Time Trek 2.0, el cerebro humano, Chatarra, Región Metropolitana a Ojo de Pájaro. Este importante recurso museográfico es mencionado en la literatura en forma positiva, especialmente por docentes que lo han podido trabajar con sus alumnos, y cito algunos testimonios. La animación 3D permite desde lo conceptual recrear de manera significativa el mundo que nos rodea e interactuar con él.
Al corporizarse los objetos y salir virtualmente de la pantalla, hacen sentir al alumno el protagonista de la acción, generando una actitud positiva hacia el aprendizaje. Aclaran conceptos, despiertan la curiosidad, potencian el interés por los temas presentados. Los contenidos exhibidos tienen continuidad en el aula a través de diferentes recursos, porque hay películas preparadas y dedicadas especialmente a contenidos y niveles de estudio. Recurso que cautiva a alumnos y profesores. Los cines 3D nos permiten contemplar con mayor realismo películas didácticas adaptadas a los diferentes niveles educativos. Las ventajas son evidentes. Las películas mantienen el entusiasmo de los alumnos a flor de piel, desde el inicio hasta el final de las proyecciones, predisponiéndoles para el aprendizaje, y ayudan a la comprensión de conceptos complejos, con representaciones tridimensionales que cobran vida ante la mirada atónita de los niños. Como se puede observar, el recurso es bastante apreciado y demuestra ser efectivo. Pero también los educadores mencionan algunas desventajas en relación a su utilización como recurso pedagógico. No siempre el docente supervisa que la película se adapte a la edad de los niños. Debe ser en lo posible un recurso cierre de la unidad, porque debido a que suelen aparecer muchos conceptos juntos, si no han sido estudiados previamente, los niños se pierden. Las proyecciones llaman tanto la atención que los niños suelen intentar pararse o mover sus manos y gritar, lo que impide una buena escucha y se está más atento a las animaciones, a las imágenes que a los contenidos en sí. Bueno, esto también se aplica a los alumnos, porque si uno observa en el cine, los adultos repiten la misma conducta que los niños. Estas objeciones son perfectamente explicables y superables. Hemos hecho un estudio, una investigación junto con profesionales y cineastas de la Universidad de Chile y, en síntesis, les podría decir que el problema no se trata del recurso 3D, sino más bien la falta de guiones adecuados a la dinámica inherente a esta tecnología. Por otra parte, con nuestra experiencia en el museo hemos levantado nuestras propias ventajas. Es el único museo que maneja la experiencia del cine 3D como parte de su oferta museográfica, ya que el cine es una sala más del museo y se accede dentro del mismo. En la mayoría de centros similares que tienen IMAX o cines 3D, el recinto se encuentra anexo y se debe cancelar en forma independiente para acceder al mismo. Nuestro cine es inclusivo. Los niños de escasos recursos acceden de manera gratuita y probablemente sea su única experiencia en este formato. En el contenido ofertado se da en un contexto educativo. Las películas se han creado especialmente para favorecer aprendizajes. Pero también hemos levantado nuestras propias desventajas. Falta de proveedores a nivel nacional. Es difícil encontrar financiamiento que permita renovar las películas y con ello poder desarrollar mayores contenidos. Y aún el costo de la producción de películas en este formato es muy alto, como también lo es el arriendo de películas. Hay una incompatibilidad de los formatos comerciales. Nosotros necesitamos películas que no superen los 15 a 20 minutos y comercialmente son de mucho más larga duración. Y también siempre es obligación, cuando se levantan contenidos que son financiados, tener que responderle a ese financista. Finalizando, un par de reflexiones. Desde siempre ha habido resistencia a aceptar los nuevos adelantos tecnológicos. Pensemos en lo que fue incorporar al cine sonoro, el color en las películas, la duda de la efectividad de las cámaras portátiles, la incorporación de la tecnología digital y la dificultad para ingresar la tecnología del cine 3D a las salas de cine, otorgándole solo el formato de entretención masiva. Pero finalmente estos cambios se han aceptado y han demostrado que hubiese sido un error no haber dado esos pasos. Por lo tanto, esperamos que se siga trabajando en la incorporación del cine 3D en la televisión e Internet masivamente y que el desarrollo tecnológico continúe avanzando para lograr que a futuro podamos contar con estas pantallas inteligentes que ya se encuentran en el mercado y que nos permitirán ver, ojalá masivamente, el cine 3D sin lentes. Hoy día, un importante problema. Nosotros apostamos a que su desarrollo avance y que podamos perfeccionar este recurso museográfico innovador que requiere de mucha creatividad para desarrollar buenos guiones y que además suma dos factores relevantes a nuestra misión educativa, la inclusión y la integración. Muchas gracias por su atención. Vamos a dar paso entonces a la exposición de Leonardo Mellado,
del Museo Nacional Benjamín Vicuña Maquena, cuyo título es ¿Qué se aprende? ¿Cuánto se aprende? Evaluación de aprendizajes de las visitas guiadas en el Museo Histórico Nacional. Leonardo Millado es músico, integrante de los conjuntos Calenda Maya y Gens Goliae. Es también profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y licenciado en Educación con mención Historia de la misma universidad. Es máster en Museología de la Universidad de Valladolid. Fue por 6 años y hasta el 2012 subdirector de Extensión, Educación y Comunicaciones del Museo Histórico Nacional. Cuenta con varias publicaciones en el campo patrimonial y ha sido curador de exposiciones museográficas. Es coordinador del programa de estudios patrimoniales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ha ejercido la docencia en diversas universidades del país. Es profesor adjunto de las escuelas de Historia y de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y docente de la Escuela de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, así como también del Diplomado en Patrimonio, Comunidad y Cultura Local de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile y del Magíster en Educación y Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es el encargado de educación del Museo Benjamín Vicuña Maquena. Leonardo. Gracias. Buenos días a todas y todos los presentes. Para tratar de almacenar toda la información, voy a hacer más bien lectura de la información y para que no se me escape nada, ¿no? Como debiésemos saber quienes nos encontramos reunidos en esta ocasión, los museos son instituciones que en su definición contemplan entre sus fines el ser entidades de educación, específicamente incluidos dentro de lo que se denominan espacios de educación no formal y que por tanto no se adscriben a regularidades de horarios, programas, niveles o grados de la educación formal, pero cumplen con el objetivo de suplir y o complementar conocimientos académicos y generales respecto a distintas ramas del saber, y que en este caso particular del Museo Histórico Nacional, donde nosotros enfocamos el trabajo, corresponden a la historia de Chile. Además, promueven y debiesen promover la valoración del patrimonio y la participación ciudadana a través de distintas actividades mediadas por un equipo de docentes que conforman su departamento educativo. El ideal es que sea un equipo interdisciplinario. Como entidad pública, los museos debiesen promover distintos discursos, aunque para muchos solo uno, el oficial, concepto arbitrario y antidemocrático, tremendamente discutible, que no trataremos en esta ocasión. Así también deben ser espacios participativos e inclusivos en temáticas que son socialmente muy sensibles, como la memoria, identidad, la ciudadanía, la interpretación del pasado, especialmente en los museos de historia, y cómo este pasado determina el presente. La discusión no es nueva y ha sido parte de numerosos debates y encuentros en estas materias, sobre los que no ahondaremos tampoco, pero sí haremos mención como lo expresado en los documentos de trabajo producidos durante el Seminario Regional de la UNESCO sobre la función educativa de los museos en Río de Janeiro, Brasil, hacia 1958, la Mesa de Santiago de Chile en 1972, el Taller Internacional de Nueva Museología en Quebec en 1984, la reunión de Oaxtepec en México en 1984, el Seminario Misión de los Museos en América Latina Hoy, Nuevos Desafíos en Caracas 1992, la reciente Carta de Salvador de Bahía en el 2007 y, por supuesto, estos congresos de educación, museos y patrimonio. Particularmente, en algunos de los manifiestos de la legendaria Mesa Redonda de Santiago de Chile, que el año recién pasado conmemoró sus 40 años, se indicó que la función básica de los museos es ubicar al público dentro de su mundo para que tome conciencia de su problemática como hombre individuo y hombre social, de tal manera que la recuperación del patrimonio deberá ante todo cumplir una función social. Por tanto, la necesidad de los museos de contar con un servicio que promueva la formación de la conciencia de las comunidades. Este servicio, que cumple el rol de divulgar el contenido cultural con fines educativos, distinto de un área de prensa y difusión, por ejemplo, dentro de una institución museal, debe adaptarse didácticamente a las necesidades, edad e intereses de los visitantes, lo que se refleja en un vinculamiento directo con el proceso de educación formal, particularmente cuando intencionamos el quehacer hacia edades que están insertas dentro de este rango, el de la educación formal. Para ello, entonces, las áreas o departamentos de educación son fundamentales tanto en sus prácticas como en sus alcances, y allí sus potencialidades se vuelven infinitas. Sin embargo,
Todos estos esfuerzos que pretenden ser creativos e innovadores y que ayudan a generar esta sinergia entre escuela y museo deben ser revisados y evaluados más allá de las importantes e iniciales encuestas de satisfacción de usuarios o visitantes, las cuales solo permiten conocer el primer alcance de la experiencia en el museo, con preguntas tales como ¿le gustó? ¿Cuánto? ¿Respondió a sus expectativas? ¿El guía fue claro? Etcétera, como las que podemos ver a continuación allí, pertenecientes una a el Museo Nacional de la Cerámica González Martí, dependiente del Ministerio de Cultura de España en Valencia, y la segunda, diseñada para los museos nacionales por la DIVAM en el año 2012, solo por presentar un par de casos distantes geográficamente y en cuyos resultados no podemos conocer el alcance objetivo, ¿no?, de los aprendizajes de los educandos, o en otras palabras, cuán significativo es el aprendizaje en el museo. Luego de 13 años vinculado al área de educación del museo, nunca evaluamos el nivel de significación del aprendizaje logrado en nuestros públicos. Tampoco conocí a otros museos locales que lo hicieran, así como tampoco surgieron metas institucionales que lo exigieran. Pero había que saber hasta dónde alcanzamos a ser significativos en nuestro servicio. Esto motivó a la creación de este estudio. Cualquier institución educativa, formal y no formal, se beneficia estratégicamente cuando logra reconocer sus resultados de aprendizaje. Se entiende que un proceso de enseñanza monitoreado permite una toma de decisiones oportuna, bien orientada y fundamentada en evidencias que permiten constatar posibles mejoras. En este sentido, gestionar los resultados que se obtienen comienza por conocerlos y poder evaluarlos. El Museo Histórico Nacional se propuso, mediante un proyecto de 5 meses de trabajo, levantar un instrumento que evaluara el logro de sus metas de aprendizaje en los contenidos de historia y patrimonio para tener una primera medición con una muestra significativa. Centrados en este trabajo, precisamos que para este ejercicio se establecieran 2 distinciones específicas. La primera de ellas, explicar los objetivos que tiene el Departamento de Educación del Museo en cuanto al apoyo que brinda la educación formal que ocurre en las aulas del país, y para ello hay que diferenciar de forma algo forzada los contenidos de historia que están alineados en los planes y programas curriculares del Ministerio de Educación de los contenidos museológicos que se amparan en las funciones del museo y que no son necesariamente aprendidas en el aula. A esta última categoría se le adscribe la valoración del patrimonio amparada en la reflexión que permita definir el patrimonio de la manera que oriente el trabajo de evaluación mismo según las siguientes distinciones y metas respectivas. Allí, como ustedes pueden observar, se establecieron estas 2 distinciones, una la patrimonial y la otra en la vinculación de lo patrimonial con los objetivos del museo. Vamos a volver sobre ellas y particularmente las metas que se propusieron, ¿no? Forman parte de esas metas. Estas se persiguen a través de las visitas guiadas. De 1 hora y media de duración comprende una actividad en un espacio habilitado para tales efectos, denominado sala didáctica. Para quienes no lo conozcan, ahí tienen algunas imágenes. De hecho, en el transcurso de la jornada también compañeros del Museo Histórico Nacional harán exposición de sus prácticas, donde los estudiantes se enteran de la historia del edificio patrimonial que alberga el museo, de las funciones de la institución y tienen acceso a algunos objetos patrimoniales, entendidos estos como fuentes con los cuales se hacen actividades de interpretación histórica. La otra actividad transcurre en una parte de la exhibición comprendida como un periodo de la historia de Chile coincidente con las unidades que está estudiando el curso. Por ejemplo, para las fechas cercanas a la celebración de la independencia, las fiestas patrias, los cursos asisten con mayor frecuencia a la parte de la exhibición que retrata dicho proceso. La mayor frecuencia de visitas en el museo se reportan con sextos básicos y segundos medios, ¿no?, que justamente son donde se concentran esos contenidos de historia de Chile. Sexto y 10º año de la educación y de la escolarización nacional. En las exhibiciones del siglo XIX y del siglo XX, pues por los planes nacionales se estudian estos periodos en dichos niveles. Los objetivos de este estudio, ¿no?, son recoger una evaluación de aprendizaje por las visitas al museo desglosada en los siguientes objetivos específicos del estudio. Diseñar y mejorar un proceso de evaluación piloto que contenga metas de aprendizaje e instrumentos de evaluación. 2. Aplicar el instrumento resultante del piloto a una muestra de los tipos de cursos que más frecuentemente visitan el museo.
3. Exponer un marco conceptual y resultados de la evaluación. Y 4. Presentar propuestas de mejoras metodológicas en la enseñanza actual del museo. La relevancia de este estudio tuvo una dimensión interna que permite al museo una mejora bien fundamentada en los logros actuales que está obteniendo y una dimensión externa como posible precedente para el desafío, que en general tienen las instituciones de educación no formal para complementar la enseñanza formal. En cuanto a la metodología de estudio, esta es transversal, de muestreo accidental, estudio que comenzó por buscar validez teórica en dos fuentes independientes. La primera, la revisión de los planes, programas y mapas de progreso para historia de los niveles de sexto y segundo medio, extendidos por el Ministerio de Educación, que fijan estándares y dan objetivos específicos de aprendizaje. La segunda fuente es el juicio de expertos internos del museo que definen contenidos, perspectivas y metas de aprendizaje para ser evaluados. Del cruce de ambas fuentes se desprendieron las 4 metas de aprendizaje descritas anteriormente en el cuadro, ¿no?, que les mostré, y que permitieron establecer una pregunta o reactivo para cada meta. Los 4 reactivos fueron piloteados primero en una muestra de 37 alumnos para observar y corregir problemas de comprensión, redacción, tiempos de ejecución y dispersión estadística de los resultados. Y durante el segundo pilotaje de 73 alumnos nuevamente se aplicaron correcciones, hasta llegar a un instrumento actual que tenía suficiente dispersión y respuesta para discriminar diferentes logros de aprendizaje en cada meta. Respecto a la confiabilidad, el punto crucial era la aplicación rigurosa de la corrección. Y esto se trató de maximizar con un corrector para todos los casos. Un segundo corrector entrenado que corrigió a doble ciego, al azar 1 a 3 casos cada uno. La coincidencia entre ambos correctores durante los pilotajes fue creciendo de un 63% cuando se partió de los casos con la misma evaluación hasta llegar al 100% de coincidencia entre ambos correctores con el instrumento final. La muestra estuvo constituida por 28 cursos y un total de 875 alumnos. 377 de ellos eran de sexto y 498 de segundo medio. Los niveles socioeconómicos variaban desde nivel medio-bajo hasta medio-alto y puntajes CIMSE, la Prueba Nacional de Conocimientos, mínimos de 239 y máximos de 306, que eran los alcanzados en promedio por la institución educativa que se estaba estudiando. Las 4 metas ya mencionadas fueron evaluadas con 4 reactivos diferentes y que mencionaremos a continuación. Meta 1, describen acontecimientos, personajes, sujetos y procesos históricos a partir de objetos patrimoniales, incluidas fotos u objetos con escritura, cuyo reactivo fue, se le pedía a cada alumno que eligiera un objeto presente en la exhibición que acababa de visitar y de ser guiada, ¿no?, y se le daba la siguiente instrucción: si este objeto pudiera hablar, ¿qué te contaría de sí mismo? Las respuestas variaban describiendo un aprendizaje no logrado según si los alumnos describían solo características materiales del objeto o información que no se podía obtener del objeto mismo. En el caso de lograr hacer referencias a personajes, procesos o acontecimientos históricos asociados al objeto, se podía considerar como logrado el aprendizaje. Meta 2. Identificar que las fuentes históricas, en este caso los objetos patrimoniales, caracterizaran aspectos humanos históricamente. El reactivo 2, ligado al mismo u otro objeto de la exhibición, se le pregunta al alumno: ¿qué importancia tiene este objeto hoy en día para nosotros?, con el fin de corroborar si valora el objeto como fuente histórica. Las respuestas varían entre falta de valoración o de perspectiva respecto al pasado, como también una valoración y reconocimiento del pasado a través del objeto. Meta 3. Reconocen la relación que existe entre el patrimonio y su propia identidad desde una perspectiva social. El reactivo 3, vinculado a esa meta, según la definición acordada de patrimonio, se trata de constatar con la instrucción: imagínate que en 300 años más alguien venga acá al museo y encontrara algo que tú dejaste para que todos sepan cómo vivías en el 2011, cuando se ejecutó parte de esta muestra. ¿Qué dejarías y por qué motivo? Si el alumno da cuenta de al menos 2 de las 3 características que cobran relevancia en la valoración del patrimonio. Las respuestas van desde pocas características del valor patrimonial, como también respuestas que dan a entender una noción de propiedad, vinculación con la identidad o un valor social e histórico. En el caso de la meta 4, secuencia procesos históricos definidos por continuidad y cambio según relaciones de causa y efecto. El reactivo a esa meta era el enunciado de este reactivo. En cada uno de los siguientes recuadros, ahí se presentaba una tabla donde los chicos iban completando, puedes reconocer un hecho histórico del periodo que acabas de visitar y una lista de 7 elementos. Señala
cuando un elemento fue una causa, un efecto o no se relaciona con un concepto de la exhibición, como por ejemplo, llegada de los liberales al gobierno, guerra del Pacífico, Estado benefactor en Chile o el fin del parlamentarismo. Sigue el ejemplo marcando con una cruz según corresponda a cada elemento. Bueno, esto permite estimar en 3 ensayos si el alumno es capaz de reconocer la alternativa históricamente correcta de un concepto, proceso histórico o fenómeno o periodo histórico. Los resultados permiten interpretar que independientemente de las condiciones de entrada que son representadas por el CIMSE, ¿no?, como resultado del colegio, los cursos tienen una determinada respuesta frente a la visita del museo. No está claro con estos datos que la visita sea favorable en todos los casos, pero al menos sí se puede pensar que no está determinada por las condiciones de su colegio. Es posible pensar que incide la preparación y el objetivo que le ha dado el profesor a la visita en el resultado de aprendizaje, la planificación, ¿no?, influyendo a través de un encuadro orientado al aprendizaje, una motivación previa o conocimientos previos que despiertan más sentido a los alumnos. El modelo de regresión lineal permite predecir un puntaje determinado de un curso, según las variables cruzadas, y es posible entonces plantear que un curso que viene con el CIMSE de 280 promedio probablemente tendrá más del 90% de logro en la pregunta 1. Los datos obtenidos indican que en general la visita del museo tiene un impacto mayor sobre aquellos cursos que vienen de colegios con CIMSE más bajo, en todo el aprendizaje, sobre patrimonio especialmente. En el reactivo 4, orientado a la comprensión de causalidad de los periodos históricos, el aprendizaje es de mayor impacto para el grupo con CIMSE más alto. En conclusión, probablemente lo más probable para los objetivos del proyecto consiste en que los resultados obtenidos permitan seguir aplicando el instrumento tal como ha sido diseñado, con confianza en que la información es válida para lo que se propone el museo. Entrega información relevante sobre lo que aprenden los alumnos, se puede seguir replicando con las pautas de corrección y permite constatar hallazgos con muestras futuras. Además, el instrumento presenta un diseño que permite pensar en que garantiza equidad y no solo replicación de las condiciones exteriores de la educación formal de los estudiantes que vienen a complementar sus aprendizajes. Con el propósito de vincular mejor al museo con las necesidades de su comunidad de usuarios, se puede contemplar una mejora metodológica a raíz de los datos encontrados. Esto cierra el círculo propuesto en el marco teórico respecto a la estrategia de buscar la mejora continua del servicio educativo que brinda el museo. Para el caso, se pueden plantear 2 ejes que diferencian el guión o forma de enfocar los contenidos de la exhibición mediante la labor del guía de la visita según el objetivo que persigue el profesor del curso. De esta forma, según estas temáticas, se pudieron distinguir estos 4 aspectos, ¿no?, 4 objetivos vinculados a las temáticas propias del siglo XX, ¿no es cierto?, en cuanto a preparar la unidad, en cuanto a repasar la unidad, concentrando o centrando en contenidos históricos, centrando en la valoración del patrimonio. Entonces uno intenciona la visita, planifica la visita de estas temáticas propuestas en función de estos ejes. Bueno, los resultados completos de esta exhibición abren también infinitas posibilidades a otros estudios y a profundizar sobre los mismos ejes. Lo que se encuentre acá podría dar luces de mejores formas de enseñar en el museo, pues cada parte de la exhibición está estructurada según un guión y tiene una estructura determinada por los objetos presentados, que fácilmente podrían estar causando impactos de diferente calibre en los estudiantes. No temamos evaluar nuestras prácticas, pues lo peor que podría ocurrir es que tengamos que replantear nuestros modelos. Sin embargo, debemos tener claro que todo esto no es por nosotros, quienes trabajamos en los museos, sino a quienes nos debemos, la comunidad, y saber de ella, qué aprende y cuánto aprende. Gracias. La última exposición de esta mesa, que corresponde a la presentación del Museo Artequín Viña del Mar, con Macarena Ruiz y Geraldine Escobar, cuyo título es Creación de material educativo audiovisuales para niños. Les voy a contar un poco el currículum de ambas expositoras. Macarena Ruiz estudió diseño industrial en la Universidad de Chile, es diplomada en historia por la Universidad Bolivariana, sede Iquique, diplomada en gestión por la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en artes con mención en teoría e historia del arte por la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid,
en la que analiza la realidad de los museos de artes en Chile, dando especial énfasis a los presentes en la región de Valparaíso. Con más de 10 años de experiencia laboral en el ámbito de la museología, la gestión cultural y el estudio de las colecciones patrimoniales, tanto en el ámbito ejecutivo, académico y de investigación, formó y coordinó el programa de educación patrimonial Pasos, perteneciente a la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de Viña del Mar. Fue directora del proyecto que tenía como finalidad implementar el Museo Artequín de Viña del Mar y desde hace 5 años se desempeña como directora de esta institución. Además, es presidenta de la Red Viva, Red de Museos de Viña del Mar y Valparaíso, y miembro de SECA Chile. Por otro lado, Geraldine, que no sé dónde está. ¿Está por ahí? Bueno, Geraldine Escobar es magíster en Comunicación Social, mención Comunicación y Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Chile. Actualmente integra el área educativa del Museo Artequín Viña del Mar, desempeñándose principalmente en el ámbito del diseño gráfico y la realización de audiovisuales. Ha participado en cursos y seminarios destinados a la apreciación cinematográfica, producción de audiovisuales para niños y videos educativos. Produjo y coejecutó la animación La Historia del Pabellón París, proyecto Fondart del año 2004, que fue seleccionado en los festivales internacionales de cine de Valdivia, Viña del Mar, Atacama y de Valparaíso. Dejo entonces con ustedes a Macarena Ruiz. Buenos días. Nosotros nos vamos a referir a la visión que tenemos dentro del museo de utilizar los audiovisuales como material educativo. Parte de la exposición la voy a hacer yo y parte la va a hacer Geraldine. La incorporación de medios audiovisuales dentro de los museos hoy en día, y como lo hemos visto hoy en las exposiciones, es una realidad que se presenta en diferentes instancias y contextos. Esta situación implica desafíos y oportunidades para llevar a cabo una de las más importantes tareas que nosotros tenemos, que es dar a conocer a un público diverso y de una manera atractiva nuestras colecciones. Las características que posee el medio audiovisual funcionan para atraer a casi todo tipo de público, pues es una potente herramienta de comunicación que permite transmitir de manera clara y amena cualquier tipo de contenido. Es así como el uso de este medio en los museos se presenta en dos líneas diferentes. Por un lado, están aquellos audiovisuales que se sitúan dentro del guión museográfico, funcionando como apoyo a la muestra misma, con el fin de que el público acceda a él de manera simple y con un carácter de autoconsulta. Por otro lado, se encuentran aquellos que se instalan dentro de la realización de una visita guiada, los que además de ser didácticos y educativos, poseen también una función motivadora. Por lo tanto, están insertos en un momento específico de la visita, con una duración y contenidos determinados para lograr este objetivo. Haciéndose esta segunda descripción, la experiencia del Museo Artequín de Viña del Mar hace de la incorporación y uso del audiovisual un recurso más dentro de la visita guiada. Su planificación, creación y guión la realiza el área educativa y está supeditado al recorrido que realizará el guía junto a un grupo visitante, abordando temas puntuales o generales que sirvan de complemento a lo que se verá luego en la sala de exposición. Artequín Viña del Mar es un museo educativo de arte. Nuestra visión es promover experiencias significativas en relación a las artes visuales y su historia, incentivar el conocimiento y la motivación hacia estas, buscando un desarrollo cultural, social y educativo para potenciar niños y jóvenes de espíritu crítico. Este deja atrás la tradicional propuesta de museo para proponerlo como un lugar de comunicación, en donde las reproducciones de obras de arte occidental dialogan con los diferentes visitantes del museo, generando receptores e intérpretes activos y, sobre todo, estar atentos a las demandas de generaciones y audiencias diversas, básicamente urbanas y globalizadas, conectándonos con su vida cotidiana, su emocionalidad y motivaciones. Antes de entrar de lleno a la exposición en sí, a la que nos remite, de alguna manera algunos temas importantes que es importante saber del museo. Uno, que fue fundado el año 2008, por lo tanto llevamos 5 años. El edificio en sí fue construido pensado en un museo educativo de arte, entonces no es una casa que ha tenido que acondicionarse, sino que el espacio, el diseño está pensado en esto. Y una de nuestras características, que ha sido realizada por 20 años en Artequín Santiago y por nosotros hace 5, es que nosotros utilizamos una metodología específica. De alguna manera, el hecho de que nosotros no tengamos una colección en sí, porque para nosotros el material educativo, o sea, las obras, la escultura, la pintura, etcétera,
no las valoramos, no las utilizamos como valor de obra, pues no son patrimonio en sí, sino que las utilizamos como un recurso educativo. La obra, el audiovisual, los materiales didácticos, todo lo utilizamos con la finalidad de acercar a los niños a las artes visuales, con la finalidad de potenciar la creatividad y de que ellos en un futuro las valoren, cuiden el arte en general. Esa es un poco la manera que nosotros tenemos de verlo. Y por eso hay muchas personas que les parece muy extraño que no tenemos colección, pero tenemos otra manera de ver lo que es el museo. Cortito para entender un poco lo que es Artequín, nosotros hacemos dentro de las actividades que tenemos, son las visitas guiadas, que es nuestro fuerte, que están planificadas según objetivos y planteamientos específicos, los talleres familiares, talleres de vacaciones, cursos para profesores, pues nuestra idea es vincularnos directamente con las artes visuales y con los colegios. Hacemos itinerancia, o sea, salen colecciones del museo, que especialmente son de arte chileno, a diferentes lugares de Chile. También recibimos exposiciones temporales, a las cuales nosotros organizamos o desarrollamos los programas educativos. Y bueno, aparte hacemos algunas actividades de extensión como teatro, cine, etc. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nosotros llegamos a desarrollar y a potenciar el audiovisual? ¿Qué recursos tenemos? Por un lado, nosotros tenemos un área educativa muy fuerte, la cual en ella trabajan 3 personas y hay 4 guías aparte. Ellos son parte de la planta del museo y dentro de esta área educativa hay una persona, que es Geraldine, que se preocupa específicamente del desarrollo del diseño y el desarrollo de la producción audiovisual. Ella está siempre pensando, planificando, diseñando y pensando cómo poder desarrollar videos que potencien y motiven a los niños hacia las artes visuales. Además, ahí podemos ver un plano del museo y podemos ver que hay una sala que se llama sala de cine. Nosotros tenemos una sala que está pensada para que los niños, que esta sala tiene una capacidad de 72 personas, es decir, de 2 cursos más o menos chilenos, que 2 cursos lleguen a esta sala. Todas las visitas comienzan en esa sala y luego pasan a la exposición y luego van, nosotros decimos sala acuarela, pero es la sala de taller. En esta sala, que ahí pueden ver algunas de las imágenes, está implementada con butacas especiales, tiene una pantalla especial, o sea, tiene una serie de elementos que son necesarios para que los niños se sientan únicos dentro de este espacio, que sea cálido, y aparte tenemos el recurso humano que permite desarrollar estos audiovisuales. Ahora los voy a dejar con Geraldine. Hola, buenos días. Bueno, voy a hablar un poco por qué potenciar los audiovisuales dentro del museo. Como les contaba Macarena, los museos por lo general necesitan acercar sus colecciones a la gente y esto se tiene que hacer de una manera amena, de una manera clara, para que la gente se sienta interesada en las colecciones. Y consideramos a los audiovisuales una herramienta más para lograr este cometido. ¿Por qué los audiovisuales? Bueno, los audiovisuales, implementarlos representan desafíos y oportunidades para los museos. Dan a conocer la colección y es una potente herramienta de comunicación. El audiovisual apela por lo general a lo emotivo. Y sin duda, si nosotros estuviésemos acá viendo audiovisuales, estaríamos mucho más entretenidos y quizás mucho más interesados que estarnos escuchando a nosotros esta larga hora. En general genera una actitud positiva de la gente y sobre todo de los niños, porque los niños son grandes consumidores también de medios audiovisuales. Y en este sentido, el museo lo implementa como un recurso motivador dentro de la visita guiada. No es un recurso externo, es algo que está complementando la visita guiada. Y esta visita guiada está también insertada dentro de la metodología de Artequín, que es una metodología lúdica, interactiva y participativa. Es una metodología donde los guías crean un espacio emotivo y un espacio de participación para los niños. Esta metodología se basa en las teorías educativas de la escuela activa con autores como Piaget, como Vygotsky. La visita guiada entonces se basa en torno a esta metodología. Las visitas guiadas tienen 3 etapas. Una es la motivación, el desarrollo, la otra, y la siguiente es la actividad práctica que los niños realizan. El video está inserto en la primera etapa, que es la de motivación. Esta etapa los guías buscan de cierta manera desajustar a los niños que llegan al museo, haciéndoles preguntas, haciéndoles actividades
que los lleven a los niños a generar preguntas en ellos para, cuando ingresen al museo, responderse estas preguntas. En ese sentido, el museo tiene que cumplir también con la misión de motivar a los niños. Tiene que ser un video entretenido, tiene que ser un video breve, que les genere una actitud positiva hacia después la visita guiada. Bueno, la característica de la producción de Artequín es que principalmente nos visitan niños escolares de básica, entonces están enfocados hacia el grupo etario. Los videos duran aproximadamente 5 minutos y, como ven ahí en la imagen, tratamos de siempre incorporar elementos que sean atractivos para los niños. En este caso, algunos personajes que tengan una estética como de dibujo animado, o quizás otros personajes que también interactúan ahí entre ellos. La idea es que sean los videos muy dinámicos y que llamen la atención de los niños a través de la imagen y también a través de la música que incorporamos. La idea es incorporar música que también les llame la atención o que reconozcan, y con las voces que también incorporamos a los personajes. Los audiovisuales tienen la siguiente estructura: una pequeña introducción que les comenta a los niños de qué se va a tratar el tema. Después aparece una interacción, por lo general con dos personajes o un personaje y una voz en off, que dialoga y que presenta debate o presenta mayor contenido. Por lo general estos personajes a veces son antagónicos o a veces discuten entre ellos. Una galería de imágenes donde se presenta un complemento visual de lo que los niños van a ver después. Y un cierre que por lo general lo realiza el mismo personaje y que invita a visitar la muestra o a realizar una actividad en concreto. Les voy a presentar ahora un breve fragmento de una audiovisual que se llama Volar en el Jardín de las Delicias, que es para niños, está orientado principalmente para niños de prebásica. ¿Te gustaría ver lo que he visto? ¿Conocer este lugar? Me encantaría visitar el paraíso del que hablas. Te puedo llevar si te aferras a mi cuerpo. Volaré. Oh. Está lleno de gente, de animales y de aves. Ellos conviven felices. ¿Querrás conocer a alguno de ellos? Quisiera conocer al ave más alegre del paraíso. Es él, el ave más alegre, que siempre está rodeado de gente y otras aves. ¿Qué hacen en la laguna? Juegan mientras miran a las personas bailar. En ese lugar viven patos, colibríes y pelícanos. ¿Y por qué están aquí? El Bosco, quien hizo este cuadro, ha pensado en nosotros como seres fantásticos. No solo porque volemos, en general nuestros colores y formas fascinan a las personas. ¿Otros artistas han representado aves también? No lo sé. Eso tendríamos que preguntárselo al maestro. Bienvenidos al maravilloso mundo donde las aves alimentamos a los humanos, donde volar es la única manera de conocer las delicias, el lugar donde incluso los peces quieren volar. Maestro, quisiera saber el por qué los artistas hacen obras donde aparecen aves. ¿No te lo ha dicho ya Martín Pescador? La construcción de un video como este, primero les quiero contar que todo el trabajo se realiza dentro del Museo de Artequín, no se externaliza nada. Partimos por el concepto que queremos trabajar. En este caso se trabaja la aparición de las aves dentro de las pinturas. Entonces ahí hablamos sobre el concepto de lo que queremos hacer. Luego se escribe el guión, que lo escribe también una integrante del área educativa. Y mientras se escribe el guión, se buscan también las imágenes para realizar el audiovisual. Cuando todo eso está listo, el guión está aprobado, se graban las locuciones, que por lo general tenemos que contar ahí con el apoyo de los guías que nos ayudan, y se graba ahí en la sala de cine que tiene el museo. Teniendo todo ese material listo, se edita en un programa, se revisa, se hace una pequeña presentación a los guías y al área educativa. Se corrigen algunas cosas técnicas, como que a veces la voz
o sea, la música se escucha más fuerte que la voz o algunas cosas técnicas. Y después se hace el video final, que es se entrega en DVD para poder ver. Perdón, esto más o menos toma un mes de realización. Un mes y medio más o menos. Y esta es la producción que tiene el Museo Artequín. Son 15 audiovisuales, principalmente para niños de básica, y aparecen otros personajes como una ranita, que también participa de algunos. Principalmente orientados para prebásica y básica. Y aquí les voy a mostrar otro que es para niños un poco más grandes, que se utiliza para más o menos de cuarto, quinto hasta octavo básico. Vamos a entrevistar a uno de los artistas más importantes del siglo XX, el señor Marcel Duchamp. Pero antes, les contaré que él fue un artista que revolucionó el mundo del arte en Europa, al colocar en una galería un urinario firmado por él, exhibiéndolo como obra de arte. ¿Se imaginan eso? Vamos a investigar. Señor Duchamp, mucho gusto. ¿Qué sucedió con el urinario cuando lo exhibió? Fue algo un poco gracioso. Me reclamaron que eso no era una obra de arte, porque no la había hecho con mis propias manos. La gente acostumbraba a que el arte fuese algo artesanal, técnico, hecho por el artista, y de repente, un objeto normal, que no tenía nada que ver con el arte, era puesto como obra. Yo decidí que fuera así, y en la decisión de qué se convierte en obra de arte, el artista tiene mucho que decir. Bueno, para ir finalizando, hablar un poco sobre los problemas que tiene esta realización en el museo, principalmente con los derechos de autor. Si se fijaron ustedes, nosotros utilizamos música y imágenes de internet, de pintura y todo eso. Existen en la ley de propiedad intelectual 2 excepciones que el museo utiliza para poder realizar los videos, porque estos videos se exhiben solo dentro del museo, no salen de él, en la sala de cine y ahí se quedan. Y estas excepciones hablan sobre utilizar fragmentos de obra o también de poner debidamente en los créditos las obras que se utilizan. Cuando el museo ha necesitado sacar los videos, ha tenido que postular a fondos para tener que hacerlos como corresponde, pagando derechos a los realizadores, a los músicos, a los creadores. Por eso nosotros queremos recalcar que el uso del audiovisual en Artequín tiene un fin educativo. Y para finalizar solamente, un desafío que tiene Artequín es incorporar a los distintos públicos a que accedan al material educativo. Nosotros tenemos aquí, les estoy mostrando este video que no es parte de la producción que hemos hecho, sino que es un video aparte que se hizo al principio de Artequín. Le incorporamos subtítulos en inglés para el público que nos visita y también incluimos el lenguaje de señas en el mismo video. Ahora este material está en evaluación porque la lengua de señas, nosotros no somos expertos en eso y tiene una evolución local. Entonces los niños de Santiago y de la quinta región no van a entender lo mismo con lo que nosotros les proponemos. Y ese es un desafío que Artequín tiene para adelante. Ahí aparece la persona que hace la interpretación de la lengua de señas. Eso. Muchas gracias. Vamos a recoger una de las consultas que ha llegado a la mesa, que es para Luz Marina, y después vamos a pasar al café, y si hubieran más consultas, por favor realícenlas en esa instancia, se pueden acercar a los expositores. Para Luz Marina, en el caso del cine 3D, como recurso educativo, ¿hay posibilidad de revisar este material en línea en la web? ¿Ha desarrollado el MIM alguna instancia para llevar esta iniciativa a regiones? Sí, ha tenido, durante años tuvo un domo 3D que se movió en regiones como parte del programa Itinerancia. El problema en la web es que mientras no se masifique la tecnología 3D y que la gente la pueda ver por internet sin lente o con posibilidad de adquirir lentes, es bastante
inoficioso, porque la película no se logra ver si tú no tienes los lentes puestos. Entonces, apostamos por eso a que se siga desarrollando para que las pantallas la incorporen y así podamos ver sin necesidad de tener los lentes a mano. Bueno, muchas gracias.